Hola, mis apreciados alumnos de tercero de secundaria, ¿qué tal? Les saluda de nuevo su profesor y tutor, John Monsalve. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a aprender algo maravilloso. Vamos a aprender un tema que se llama fórmula empírica y fórmula molecular. Lo escribo acá. Fórmula empírica y fórmula molecular. Lindo, fórmula empírica y fórmula molecular. ¿A qué me refiero con esto de fórmula empírica y fórmula molecular? Recuerden que todos los compuestos químicos tienen una fórmula, por ejemplo el agua, por ejemplo el ácido sulfúrico, por ejemplo el bicarbonato, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces, todos estos compuestos tienen fórmulas. Estas son sus fórmulas. Entonces, en química existe algo que se llama fórmula empírica y fórmula molecular. A ver, permítanme borrar acá. Y para eso nos vamos a su libro de química en el capítulo número 14, página 108, página 109, mejor dicho. Allí habla de fórmula empírica y fórmula molecular. Entonces, les voy a dar un concepto resumido de lo que es cada cosa. Entonces, primero, fórmula empírica se va a abreviar como Fe. La fórmula empírica es la mínima expresión de una fórmula química. La mínima expresión, es decir, si los subíndices que acompañan a los elementos se simplificasen al máximo, la mínima expresión sería la fórmula empírica. Ahora, si eso es la fórmula empírica, ¿qué es la fórmula molecular? Recordemos, el objetivo de esta clase es aprender a determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. Está linda la clase, me encanta. Fórmula molecular es la fórmula real de un compuesto químico. Quiere decir que la fórmula molecular es la fórmula real de un compuesto químico y la fórmula empírica es la mínima expresión. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el agua oxigenada que se utiliza para descontaminar las heridas, por ejemplo, tiene la siguiente fórmula: H2O2. Esa es la fórmula real del agua oxigenada. Por eso esa es su fórmula molecular. Fórmula molecular. Pero no es la misma mínima expresión de esta fórmula. En teoría, estos dos que están aquí los podría simplificar. Mitad de 2, mitad de 2. ¿Y cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. H1, que no se escribiría el 1, y el oxígeno también quedaría con 1, que tampoco se escribiría. Y esta, por ser la mínima expresión, sería la fórmula empírica. ¿De acuerdo? La fórmula empírica. Entonces, esa es la diferencia entre fórmula empírica, que es esta, y la fórmula molecular. ¿Comprendemos? Entonces, para comprender cómo calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular, pues vamos a hacer algunos ejercicios de los que aparecen en el libro. Vámonos directamente porque en las preguntas resueltas les explica muy bien esto de fórmula empírica y fórmula molecular. Entonces, vamos directamente a la práctica dirigida, página 111, ejercicio número 1. Bien, entonces, en ese momento, bueno, vamos a tener el ejercicio número 1, resuelve el 1 en números romanos, y el ejercicio dice lo siguiente. Lo voy a colocar acá. Determina la fórmula mínima a mínima. Si es mínima se refiere a que es fórmula empírica de un compuesto formado por 20% de hidrógeno y 80%
de carbono. Ok. 2 puntos. Pesos atómicos, dice allí. Pesos atómicos. El carbono, su peso atómico es igual a 12 y el hidrógeno, su peso atómico es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ejercicio número 1, o parte 1, de la página 111. Vamos a colocar la página por aquí bien bonita. A ver, contexto, ponemos acá, aquí bien bonita. Vamos a poner así, página punto 111. Perfecto. Entonces determinemos la fórmula mínima. Para determinar la fórmula empírica, lo primero que se hace es calcular los moles de cada elemento. Ojo, primero calcular los moles de cada elemento. Bien, entonces, para calcular los moles existe una fórmula y la fórmula para calcular moles es la siguiente, la voy a colocar aquí porque nos va a hacer falta. Mol es igual a los gramos sobre la masa molecular gramo. Y ahí en masa molecular gramo también puedo colocar el peso molecular o también puedo colocar el peso atómico si es un solo elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos en este ejercicio? Tenemos hidrógeno y tenemos carbono, ¿cierto? Entonces, comencemos con el hidrógeno. Hidrógeno, vamos a determinar los moles del hidrógeno. Entonces, mol del hidrógeno va a ser igual a gramos. ¿Cuántos gramos hay? 20. 20% vamos a tomarlo como gramos. 20 gramos. Entre en la masa molecular gramo o el peso atómico del hidrógeno, ¿cuánto es? 1. 1 gramo sobre mol son las unidades. Gramos sobre mol. ¿Se va entendiendo? Perfecto. No es difícil. Gramos se tacha con gramos. 20 entre 1, 20 moles. ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Vamos a calcular ahora los moles del otro elemento. El otro elemento es carbono. Carbono igual. Moles del carbono es igual a los gramos de carbono, que son 80 en este caso. Aquí nos dice 80 gramos. 10% los puedo tomar como gramos. No pasa nada. Por lógica se puede tomar 80 gramos de carbono entre el peso atómico o masa molecular gramo del carbono, que es 12. 12 gramos sobre mol. Bien, entonces si calculamos eso, gramos se va con gramos y 80 entre 12, ¿cuánto queda? 6,66. 6,66 moles. Ah, ok. ¿Cómo se hace para calcular la fórmula empírica? En este momento vamos a dividir entre el menor de los moles. Aquí hay 20 moles y aquí hay 6,66 moles. Tenemos que dividir entre el menor. ¿Entre quién voy a dividir? Este es el menor. Voy a dividir todos entre 6,66. ¿De acuerdo? Entonces, 20 entre 6,66 me va a dar un factor o la cantidad de átomos de hidrógeno que hay, que es 3. 20 entre 6,66 da 3. Y 6,66 lo divido entre el mismo. 6,66 entre 6,66, ¿cuánto es? 1. Entonces, ya puedo tener acá la fórmula empírica de este compuesto. ¿Cómo quedaría? Hidrógeno, ¿cuánto queda? 3, porque dividí 20 entre 6,66. Hidrógeno 3. Y carbono 6,66 entre 6,66, 1. Pero como el 1 no se escribe, queda de esta forma. Y esa sería la fórmula empírica o fórmula mínima como respuesta a este ejercicio. ¿Chévere? Perfecto. ¿No lo comprendiste? Bueno,
regresa el video y vuélvelo a repasar con más concentración para que puedas pasar al siguiente y lo comprendas también. Voy a dejar la fórmula de moles ahí arriba, por eso estoy borrando todo lo demás. Vamos con el siguiente ejercicio, chicos. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. A ver, perfecto. 2. Ejercicio 2. Allí mismo, misma página. Ejercicio no número 12, 12 en números romanos, el que le sigue a ese. Dice, determina, vamos a escribirlo acá. Determina la fórmula molecular del compuesto cuya fórmula empírica es CH3 y cuyo peso molecular es 300. Ah, perfecto. Este es el compuesto que nos dio en el ejercicio pasado, CH3. Entonces, ¿cómo se determina la fórmula empírica? A partir de la fórmula molecular puedo determinar la fórmula empírica con una fórmula también. Fórmula molecular es igual a la masa molecular gramo, o como lo dice en el libro, vamos a utilizar tal cual como dice en el libro, a ver cómo lo escribieron allí, al peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces, ¿qué necesito? Peso molecular. Peso molecular de la fórmula molecular lo tengo. Aquí está, 300. ¿Qué me falta? El peso molecular de la fórmula empírica. Ese no lo tengo. ¿Cuál es la fórmula empírica? Aquí la pueden ver, chicos. Aquí está, fórmula empírica CH3. Calculemos el peso molecular, eso ya lo sabemos hacer. Entonces, cálculo del peso molecular. Vamos a ver, perfecto. Tengo la fórmula empírica CH3 y le calculo su peso molecular. ¿Cómo se calcula? Hay un carbono, que ese carbono, esta flecha está muy fea, que ese carbono tiene su peso atómico, que ¿cuánto es? 12. Y tenemos este hidrógeno, que su peso atómico es, ¿cuánto? 1. Pero como hay 3 hidrógenos, lo multiplico por 3. Entonces el carbono sigue siendo 12 más 1 por 3, el hidrógeno, hay 3, aporta 3. Y el peso molecular del CH3 es 15. Entonces, este sería el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces, necesito el peso molecular de la fórmula empírica. La fórmula empírica, peso molecular, lo necesito, aquí lo tengo. Fórmula molecular, aquí está. Fórmula empírica, aquí está. Y calculamos, entonces. Fórmula molecular va a ser igual a peso molecular. Ah, ok, perfecto. En este momento, un ratito, no voy a calcular la fórmula molecular, sino voy a calcular un factor que se llama n, le voy a llamar n. Ya van a ver para qué voy a calcular ese n. Y lo hago así, dividiendo. Entonces, n va a ser igual a peso molecular de la fórmula molecular, aquí está, 300. ¿Bien? Entre peso molecular de la fórmula empírica, 15. Ah, ya. 300 entre 15, 20. Este es el valor de n. Y una vez que haya calculado n, que n es cualquier cosa, n, x, y, z, n, ahora sí, la fórmula molecular, esta es la fórmula. Fórmula molecular es igual a la fórmula empírica por n. Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Pues muy fácil.
fórmula molecular va a ser igual a fórmula empírica. ¿Cuál es? CH3. CH3 multiplicado por N. ¿Cuánto nos dio N? 20. Y entonces multiplicamos. Fórmula molecular es igual. Perdón, es igual. Carbono, aquí hay 1 por 20, 20. Carbono, 20. Hidrógeno, aquí hay 3 por 20, 60. Entonces la fórmula molecular del compuesto es esta, o la fórmula real. Entonces, fórmula empírica, aquí está. Fórmula molecular, aquí está. ¿Cómo se hace? Hicimos 2 pasos. ¿Cuáles fueron los 2 pasos? Primero, calcular N. Calcular N. Segundo, calcular la fórmula molecular. ¿Comprendido? Perfecto. Bien, chicos, entonces, a ver. Vamos a hacer el ejercicio 3, para que quede claro ya, ahí, de esa misma página. Vamos a borrar todos los dibujos. Bien, ejercicio 3. Así, 3 en números romanos. Ahí el siguiente. Recuerden, página 111. Dice, ¿cuál será la fórmula empírica de un compuesto que tiene azufre y oxígeno? Ah, ok. Es un compuesto que tiene azufre y un compuesto que tiene oxígeno. Chévere. En proporción de 3 a 2. Ah, ok. Este tiene 3 y este tiene, un momento, ese 3 me quedó horrible. Este tiene 3 y este tiene 2. ¿3 qué? Bueno, vamos a suponer que son 3 gramos. ¿Ok? 3 gramos. Entonces, ¿qué es lo que debo calcular? Los moles. Y según la fórmula para calcular moles, ¿cuál era? Mol es igual, ya la tienes escrita ahí, a gramos sobre masa molecular gramo, o podemos hacerlo de la siguiente, o sobre el peso atómico. Entonces, 3 gramos entre, como estamos hablando del azufre, el azufre, allí tienen el dato en el libro, en ese ejercicio, tiene un peso atómico de 32. O lo pueden buscar en la tabla periódica, el peso atómico del azufre es 32. Gramos sobre mol, siempre acá va a ser gramos sobre mol. Gramos se va con gramos, a 3 entre 32, ¿cuánto es? Busco. 3 entre 32. En el examen pueden usar calculadora, no hay ningún problema. 0,09 más, la van a necesitar. 375. ¿Qué es lo que estamos calculando? Moles. ¿Qué queremos calcular? Fórmula empírica. 2. Y en este caso es el oxígeno. Peso atómico del oxígeno, 16. A esto le vamos a llamar gramos. Y 16, como es el peso atómico, le vamos a colocar gramos sobre mol. Gramo se va con gramo y es igual a, un ratito, 2 entre 16, 0,125. Bien, ¿qué hacemos? Dividimos entre el menor para tener la cantidad de azufre y la cantidad de oxígeno. Entonces, ¿cuántos azufres van a ser? Dividimos entre el menor. ¿Quién es el menor? Este que está acá. Entonces, azufre, este valor entre él mismo, ¿cuánto da? 1. Un número dividido entre el mismo da 1. Ahora vamos a ver el oxígeno. 0,125, estoy escribiendo en mi calculadora, 0,125 entre 0,09375 da 1,33. Oh, y ese 33 no me gusta. Cuando les dé 33, ojo, cuando les dé 30, así, 1,33, algo, 33, lo que van a hacer es multiplicar por 3 para que les quede un número entero. Entonces, si multiplican este por 3, multiplican este también por 3. 1 por 3, 3. 1,33 por 3, ¿cuánto queda? Queda 4. Entonces, azufres, ¿cuántos van a haber? Azufres, 3. ¿Y oxígenos cuántos? 4.
S3 o 4. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto, chicos. Entonces, así se calcula fórmula empírica y fórmula molecular. Recuerden que para calcular fórmula molecular deben tener el peso molecular para poder calcular N. Y para calcular fórmula empírica, pues necesitan los datos, calculan los moles y luego dividen los moles entre el menor y así tienen los datos para la fórmula empírica. ¿Quedan dudas? Revisa de nuevo la grabación, chicos. Los aprecio mucho. Hasta la próxima. Se despide su profesor de química, John Monsalve. Chao. Cuídense mucho.